Hola jóvenes, vamos a ver este capítulo de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, si hablamos de ángulo agudo vamos a ubicarlo en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a recordar primero cómo se le llamaba a los lados de un triángulo rectángulo. Al, al lado que se opone a 90, el lado de mayor longitud, más grande, era la hipotenusa. Y estos dos eran los catetos, ¿de acuerdo? Catetos. Ahora, si ubico yo un ángulo agudo, digamos acá el ángulo alfa, ¿de acuerdo? El lado opuesto al ángulo alfa, el lado opuesto es el cateto opuesto, el que está al frente, ¿de acuerdo? Y el otro cateto es adyacente porque está a su lado, adyacente. ¿Ya? Ese nombre se da respecto del ángulo, de la ubicación del ángulo. El lado que está al frente es el cateto opuesto y el que está a su lado es el cateto adyacente. Ahora, ¿cómo se relacionaban los tres lados? Estos tres lados, sus medidas se relacionaban mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Recuerda que el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? O sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Muy bien. Esto entonces ya habíamos visto, este es el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. Este teorema relaciona los tres lados del triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué cosa eran las razones trigonométricas? Estas eran, si teníamos un triángulo rectángulo, cuando yo relacionaba respecto a un ángulo los lados, surgían las razones trigonométricas que eran 6, ¿no? Era el seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante. Dependiendo qué cosa estaba relacionando. Por ejemplo, voy a ver acá las razones trigonométricas del ángulo alfa, digamos, ¿ya? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y la cosecante de alfa. Era entonces respecto a este ángulo cómo relacionaba yo los lados. Si relacionaba el cateto opuesto con la hipotenusa, no te lo era seno, ¿no? Si relacionaba cateto adyacente y la hipotenusa era el coseno. Pero ¿cómo recordaba, te acuerdas? Habíamos hecho una mnemotecnia de la siguiente manera, ¿no? Llenaba todos los numeradores. ¿Te acuerdas? Era coca, coca, ji, ¿no? Era así. Relacionaba los numeradores. Todos los numeradores. Coca, coca, ji. Todos eran unas fracciones y rellenaba los numeradores, ¿no? Ahora hacía lo mismo empezando de aquí abajo y decía lo mismo, ¿no? Coca, coca, ji. Entonces esta mnemotecnia me ayudaba para yo recordarme que el seno, por ejemplo, era cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cierto? Y así, miren, el orden, pero no te olvides. Primero era seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Yo podría practicar de esta forma para aprenderme las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muy bien. ¿Qué podemos ver acá? Miren. Si yo conozco los tres primeros, que son los más importantes, seno, coseno y tangente, me doy cuenta, por ejemplo, que miren, ¿cómo es la tangente con la cotangente? Son inversas, mira, inversas. Acá la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente
y la cotangente era cateto adyacente entre cateto B. Estas dos son inversas. Lo mismo ocurre con el coseno y la secante, miren chicos. Son inversas. ¿Ya? Y lo mismo también ocurre entre el seno y la cosecante. Son inversas, ¿ya? Inversas. O sea, si yo me acuerdo las tres primeras, seno, coseno, tangente, ya podría saber el resto, ¿no? Porque ya diría que la cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Muy bien. Entonces, a practicar eso, jóvenes, es muy importante para resolver los ejercicios. Muy bien.